Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión vamos a continuar con la serie de lecciones de videos en torno a la obra de Martin Heidegger, Kant y el problema de la metafísica. Este sería el tercer video. Ya hemos hablado de el contexto general de la publicación de la obra, de las lecciones impartidas por Martin Heidegger en los años 27 y 28 durante el semestre de invierno. Hemos hablado a los prólogos a la primera edición, segunda, las observaciones hechas a la tercera edición y también el prólogo de la cuarta edición con la advertencia y también con los agradecimientos a Friedrich Wilhelm von Hermann. La acusación a la obra de Heidegger de haber sometido a Kant a una cuestión ajena, sobre todo a intereses que serían ajenos a la preocupación de Kant en torno a su pensamiento, desarrollo teórico hecho en la crítica de la razón pura. Mencionamos también, lo digo de manera rápida para meternos en tema, que como advertencia, que obviamente era imposible intentar comprender la totalidad de esta obra de la Gesamtausgabe número 3, Kant und das Problem der Metaphysik, desarrollado porque es una obra compleja, es algo que Heidegger va intentando pensar a medida que va impartiendo las lecciones, que después de dar esas lecciones también lleva a cabo una serie de conferencias, publicaciones de distintos artículos, los cuales también en esta edición de Fondo de Cultura Económico, esta de edición 2018 publicado en México, tienen como anexos en la parte posterior, una vez finalizado entonces lo que sería propiamente el texto de Kant y el problema de la metafísica. Después de haber hablado también sobre el tema de las observaciones, aquello que para la metafísica es el problema, es lo que convierte a la metafísica en problema. Y hablamos en el segundo video sobre todo centrándonos en la introducción, en el tema de la investigación y su estructura. Y bueno, tratar de interpretar, o la tarea que va a llevar a cabo Heidegger en este texto es tratar de interpretar la crítica de la razón pura como una fundamentación de la metafísica. Mencionemos también que dentro de las tareas o de las preguntas esenciales, preocupaciones principales de Kant, es cómo son posibles los juicios sintéticos a priori. Esto quiere decir en todo caso también con respecto a si la metafísica es todavía propedéutica y cómo puede llegar a ser una ciencia en concreto como lo es la matemática o la física, ¿no? Por eso también esta distinción que se realiza en la crítica de la razón pura con respecto a la estética trascendental y la lógica trascendental, ¿no? Nuevamente también mencionamos esta importancia que va a dar a las intuiciones puras, sobre todo la preponderancia del tiempo, la importancia del tiempo para Heidegger, porque es lo que le va a servir en la cuarta cuarta y última parte de la obra, con respecto, luego desarrollado el esquematismo, desarrollado el tema de la imaginación, cómo se va a centrar en leer las preocupaciones de la metafísica kantiana con respecto a la pregunta por el sentido del ser y cómo el Dasein comprende el ser. Entonces esa es la preocupación de 1927, Ser y Tiempo, con respecto al análisis que va llevando de Kant. Bien, propiamente en este video, ¿de qué nos vamos a ocupar? Nos vamos a ocupar de la primera parte de la obra donde se va a denominar esta explicitación de la idea de una ontología fundamental mediante la interpretación de la crítica de la razón pura como una fundamentación de la metafísica. Bien, ese es el título de la primera parte y vamos a tratar de ir por partes justamente para poder comprender un poco qué es lo que nos está queriendo decir Heidegger. Y esto les repito nuevamente con respecto a no tratar de entender la totalidad de Kant y el problema de la metafísica, porque Heidegger es un autor complejo, además está pensando sobre la marcha estas cuestiones esenciales del pensamiento kantiano y al mismo tiempo también estamos hablando de la crítica de la razón pura, que es una obra
súper inmensa, súper ardua, y que el propio Kant ha reformulado de 1781 la primera publicación a 1787, y que está acompañada de la crítica de la razón práctica, la crítica del discernimiento, 1788, 1790, y después están las otras obras como la antropología en sentido pragmático, estas cuestiones sobre la religión, la fundamentación de la metafísica de las costumbres, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de textos, no solamente la época o el pensamiento crítico kantiano como eje central. Todo esto implica de alguna manera una visión, y sobre todo porque la interpretación o la lectura que hace Heidegger de la obra de Kant es en relación o vinculada a la preocupación por el sentido del ser, que después va a ser un ataque por parte de Heidegger, o un modo de leer la historia de la filosofía o la historia del pensamiento como una historia del olvido del ser, como una historia de la metafísica, y por tanto de no llevar a cabo de una manera certera lo que él va a denominar, y que explica muy bien Bátimo en Introducción a Heidegger, la diferencia ontológica, ¿no? Por tanto, metafísica por un lado y ontología por otro. Metafísica en esta mirada, o digámoslo de cierta manera, definición, comprensión, instauración de, del de lo ente, y por otro lado esa comprensión del sentido del ser, o cómo se da el ser, cómo se desoculta ese ser, donde estaríamos hablando entonces de una ontología, y esta ontología tiene que ver con una precomprensión al mismo tiempo. Todo lo que en algún punto también, ahora que estoy abordando Baja y tu método, verdad y método, va desarrollando Gadamer también, ¿no? El discípulo de Heidegger en este texto de 1960. Por tanto, eso es bastante interesante para tener en cuenta y para seguir pensándolo, ¿no? Bien, explicitación de la idea de una ontología fundamental. Hay que explicitar, poner en evidencia la idea de una ontología fundamental. Todo este desarrollo de las intuiciones puras, de la función de la sensibilidad, del entendimiento, de la imaginación pura o la imaginación trascendental para la comprensión de un fenómeno, en todo caso, implica una comprensión de una ontología fundamental. Implica ponerle las categorías al ente, o conocer un fenómeno, implica que ya de antemano tengamos una cierta comprensión del ser. Esa es la clave. Si quieren, la repito nuevamente. El conocimiento del fenómeno, movernos en el mundo, toda esta relación para el conocimiento, de que conocer es, va a insistir Heidegger, que para Kant conocer es intuir, es primeramente intuir. Esta idea del conocimiento sensible, por eso también la corriente del empirismo por un lado, del racionalismo por otro, de esta física también que adopta Kant para conocer los fenómenos, que no podemos tener conocimiento de la cosa en sí, ni tampoco de lo nouménico. Necesitamos previamente una comprensión del ser. Todo esto tiene que ver con una función que va a detectar Heidegger, sobre todo de la intuición pura del tiempo y de la conexión con la imaginación pura y la imaginación trascendental. Mediante esta comprensión del ser, de esto, que va a estar relacionado con la ontología fundamental, y que es lo que nos va a permitir proyectar, formular representaciones y al mismo tiempo exhibir, ¿no? El juego entre Vorstellung y Darstellung, entre el Vorstellung de la representación, y que también tiene que ver con me imagino, ¿no? Ich vorstelle mich, o ich vorstelle mir, ¿no? En algún punto tiene que ver con esta, me represento, me imagino, y el Darstellung
con esa exhibición, esa exposición, esa puesta de aquello que yo me represento por vía interior. Entonces, bueno, ahí, ¿no? Eso que nosotros comprendemos antes de para poder ejercer esa representación y tener un conocimiento del fenómeno, esto va a implicar en algún punto, eso va a ser leído, va a ser interpretado en la crítica de la razón pura como una fundamentación de la metafísica. Esa comprensión del ser, esa ontología fundamental va a ser lo que va a servir como fundamento de la metafísica, como fundamento de lo que vamos a determinar como ente. Por eso esa pregunta es, ¿qué es el ente? ¿Y por qué hay ente? La pregunta anterior, ¿no? ¿Por qué es el ente cuando por qué hay ente cuando podría no haber nada? ¿O qué es el ente? Ya determina, da por hecho que el ente es, que hay cosas. Por eso esa ontología fundamental sirve como fundamento de la metafísica. Ahí va la explicación de ese título que va a dar origen a toda la preocupación de la primera parte de la obra, ¿no? Prólogo de la segunda edición, así acá. Aparece titulado ahí. La explicitación de la idea de una ontología fundamental mediante la interpretación de la crítica de la razón pura como una fundamentación de la metafísica. Ahí va. Y nos vamos a centrar en esta primera parte donde la fundamentación de la metafísica como punto de partida. Acá en esta primera parte nos vamos a encontrar con 3 acápites en los cuales vamos a hablar antes como con esta fundamentación de la metafísica en el punto de partida. Vamos a hablar del primer punto como el concepto tradicional de la metafísica. Un segundo punto donde tenemos el punto de partida de la fundamentación de la metafísica tradicional. Y un tercer punto donde vamos a hablar de la fundamentación de la metafísica como crítica de la razón pura. ¿Por qué? Bueno, esto ya lo vamos a ver, ¿no? ¿Por qué Kant entiende esto de la fundamentación de la metafísica? ¿Por qué lo aborda como una crítica de la razón pura? Entonces, bien, en esta introducción general tenemos esta cuestión para abordar que tiene que ver con la fundamentación de la metafísica en el punto de partida y tenemos una serie de preguntas que realiza Heidegger. ¿Por qué la fundamentación de la metafísica se convierte para Kant en una crítica de la razón pura? ¿Por qué esta idea de la ontología fundamental, que va a ser la fundamentación de la metafísica, es abordada por Kant como una crítica de la razón pura? La primera pregunta acá es, ¿cuál es el concepto de la metafísica prekantiana? O sea, ¿qué se entiende por metafísica antes de Kant? Acá sobre todo nos vamos a centrar en la cuestión de Aristóteles, esta distinción entre física y metafísica. Cuestión que vale recordar que ya hemos mencionado en los videos anteriores la obra Basis Metaphysique, que es metafísica, también de 1929. Esta obra, este librito chiquitito, es de Editorial Alianza. Y acá también aparece justamente abordada esta cuestión de la metatafísica, ¿no? De Aristóteles. La metafísica como el preguntar más allá de lo ente a fin de volver a recuperarlo en cuanto tal y en su totalidad para el concepto, ¿no? Toda pregunta metafísica abarca la totalidad de la metafísica. Y que no se está hablando de la nada, esta pregunta por lo que es, esta relación con la nada, que no es esto, ¿no? De la ex nihilo nihil fit, de la nada, nada nace, sino que, bueno, hay otra relación con el tema de la nada y el ser. Por eso es interesante tener en cuenta esta pequeña obra, este pequeño escrito también de Heidegger, porque está escrito pensado en el mismo año, ¿no? De la publicación de Kant y el problema de la metafísica. Ya nos vamos a centrar en este punto también. El punto 2 dice, ¿cuál es el punto de partida de la fundamentación de esta metafísica tradicional? ¿Desde dónde se fundamenta?
¿Y por qué por qué es esta fundamentación una crítica a la razón pura? Bien, entonces vamos a dar comienzo a la pregunta número uno o a la inquietud número uno que tiene que ver con el concepto tradicional de la metafísica. Acá Heidegger comienza con una definición de Baumgarten. Eh, Sinceramente, para que tengan en cuenta, yo de Baumgarten tengo abordado esta cuestión de la problemática de la estética, ¿no? No tanto de la cuestión metafísica, tendría que ver, igual está hecha la cita. Pero bueno, acá por ejemplo tengo esta edición de Estética de Alexander Gottlieb Baumgarten, donde justamente en la crítica de la razón, crítica del discernimiento, la tercera crítica de Kant, está la gran influencia. Ustedes saben que acá en el canal nos dedicamos generalmente a cuestiones de estética o filosofía del arte. ¿Cómo están abordadas esta mirada desde ya hay una influencia en Kant y una relación, una lectura de Kant de la obra de Baumgarten, ¿no? Ese libro de estética es una edición en italiano, aclaro, no es una, en español no existe esa estética de Baumgarten, pero bueno, creo que el original en todo caso es en latín también. Bueno, acá, ¿no? Esta definición de metafísica es ciencia prima, cognitionis humanae principia continens, ¿no? La metafísica es la ciencia que contiene los primeros principios de lo que el conocimiento humano aprende. Acá ya en otras lecciones, que no sé si tengo a mano, ya hemos abordado toda una problemática de la distinción entre el conocimiento inferior y el conocimiento superior, y esta distinción entre lo que viene a ser como conocimiento inferior el conocimiento sensible y el conocimiento superior como un conocimiento racional. Esto ya lo hemos abordado en las clases sobre Kant, de las cuestiones de estética. ¿Por qué? Porque bueno, justamente estaba toda esta distinción que después va a dividir también los distintos tipos de los campos artísticos y de la concepción del modo de concebir el arte, donde propiamente podemos entender que el conocimiento inferior justamente en tanto viene de la tradición de Descartes, que los sentidos me engañan, es un conocimiento inferior y al mismo tiempo también tiene que ver con las corrientes del empirismo y demás, donde ese tipo de conocimiento termina siendo un conocimiento subjetivo porque está limitado a la experiencia y justamente, ¿no? De esta intuición. Y en cambio el conocimiento superior en tanto es un conocimiento racional. Bueno, todo esto se complementa y se lleva a cabo en esta cuestión de los distintos modos de conocimiento. Entonces, acá, ¿no? La metafísica es la ciencia que contiene los primeros principios de lo que el conocimiento humano aprende. Acá, ¿no? La metafísica, conocer lo físico y más allá de lo físico, a este modo de conocimiento. Acá hace esta cita también, y esta mención, mejor dicho, a lo que sería la obra de Aristóteles o a la influencia, la importancia que tiene la obra de Aristóteles en esta cuestión de la tradición metafísica, ¿no? La expresión metatafísica era primeramente una mera clasificación bibliográfica de los tratados de Aristóteles que seguían a los tratados de física. Luego, después se caracterizó hacia a la filosofía, al contenido filosófico. O sea, primero teníamos los tratados de física. Los tratados que le seguían a los de física se denominaron metafísica. Después, metafísica se denominó no a esos tratados, sino como una caracterización del contenido de esos tratados. Metafísica, lo que Aristóteles trató en ellos. Si physis, acá hay una cita, ¿no? Si physis significa naturaleza y nosotros no llegamos a los conceptos de la naturaleza, sino a través de la experiencia, luego aquella ciencia que le sigue se llama metafísica. De meta, trans y física, ¿no? Physis, naturaleza. Más allá de esa experiencia sensible. Es una ciencia que en cierto modo está fuera del dominio de la física, está más allá de ella.
Recordemos también la distinción, si se quiere. Recuerden que Aristóteles mencionaba a los filósofos anteriores como los fisiólogos, ¿no? Los que se ocupan de la física, de la naturaleza. Y nosotros en los distintos videos que abordamos la filosofía de Heráclito hemos hablado ya de esta cuestión respecto a la distinción entre physis y logos. Que el logos es un discurso, un modo, una palabra a partir de la cual se nombra, se habla de la verdad que constituye esa physis. Por tanto, ahí también hay un rasgo que hay que tener en cuenta de una distinción de importancia en physis y logos. Dicho esto, entonces, si esos filósofos denominados por Aristóteles fisiólogos y se ocupaban de estas cuestiones de la naturaleza, esta metafísica es un campo de estudio que se ocupa de un dominio que está más allá de la física, ¿no? Y por tanto no se puede acceder meramente por la intuición o por el conocimiento sensible, sino que implica otro tipo de conocimiento. Y por eso justamente va a estar esta idea de la razón pura. Es decir, también de un modo de conocimiento que va a estar puro, limpio, no sé qué otra palabra utilizar, qué otro ejemplo mencionar, sí, o sea, desapegado de todo tipo de experiencia sensible. La filosofía primera, la protefilosofía, es esto, ¿no? La metatafísica. Metatafísica es el título que encubre una perplejidad filosófica fundamental. Esto de que no es un conocimiento del ente como ente, on-geón, sino también un conocimiento de la región suprema del ente. No es no es un mero conocimiento del ente, del fenómeno, sino de la región suprema del ente. Timiotaton genos, desde la cual se determina el ente en total. Porque no es, ¿qué es el ente? Sino es, ¿qué comprensión del ser tengo yo, como sujeto, para poder determinar ese ente? Ahí hay ontología. Por eso es importante esto, ¿no? De la interpretación y del conocimiento. Por eso mencionaba hace unos minutos antes toda esta cuestión de Wahrheit und Methode. Entre Auslegen y Verstehen, ¿no? Comprender e interpretar. Comprendo porque interpreto o interpreto a partir de lo que comprendo. Me muevo en el mundo porque tengo una comprensión. Pero para tener esa comprensión hay una precomprensión. Que ya de alguna manera me determina, me influye, me genera inclinaciones en aquello de cómo me voy a mover. Esto después, bueno, tendrá cuestiones, ¿no? De como indica Heidegger. En esto, primeramente, somos en lo uno, ¿no? Bueno, hay un montón de cosas que nos dicen cómo son. Y somos primeramente en ese estado de arrojo, ¿no? Y está bueno ir pensándolo en relación a ser y tiempo, porque es justamente hacia donde apunta Heidegger. A entender mejor ser y tiempo. O no sé si entender mejor ser y tiempo, sino esta cuestión, ¿no? De, ser y tiempo no es algo ajeno a la tradición filosófica, sino que Kant ya estaba pensando en esto. Solo que en otros términos. Solo que a partir de otro punto de partida distinto. Entonces, bien, hablamos de que esta filosofía primera, esta protefilosofía, la metatafísica, este problema del dominio que está más allá de lo físico,
Es la perplejidad filosófica fundamental. No el conocimiento del ente en tanto ente, sino de la región suprema del ente. Del timiotaton genos, desde la cual se determina al ente en total. Cthulhu, ¿no? Puede decirse anticipadamente que metafísica es el conocimiento fundamental del ente como tal y en su totalidad, dice Heidegger. Interesantísimo. Cómo va encaminando toda la problemática. Ahora bien, avanza y dice, hay dos motivos que han determinado la formación del concepto dogmático de la metafísica. Dos motivos que han determinado la formación del concepto dogmático de metafísica. Primero, el uno. Dice, uno concierne a la estructura del contenido de la metafísica y se deriva de la interpretación cristiana del mundo, basada en la fe, según la cual todo ente no divino es algo creado. Y pone el universo en general, ¿no? Que el hombre tiene una posición privilegiada entre las criaturas y que Dios, naturaleza y hombre son regiones que luego se asignan a la teología. Y a mencionar como objeto el sumum ens, ¿no? El ente supremo, sumo. La cosmología y la psicología juntas forman la disciplina llamada metafísica specialis. En cambio, la metafísica generalis, la ontología, tiene por objeto al ente en general, ens comune. Acá va a haber una cuestión. Porque todo el problema de la Dios, naturaleza y hombre, ¿no? La teología, esta física y esta cuestión, esta cosmología, y al hombre, interpretado de una antropología y de una psicología, va a decir, bueno, tienen que ver con una metafísica specialis. Porque, bueno, en la preocupación kantiana, de hecho, aparece esta cuestión donde... ¿cuáles son los límites de la razón, no? ¿Cuáles son los límites del conocimiento? De esa lógica, a partir, o sea, hasta qué punto puede avanzar de manera lógica sin caer en esas especulaciones y en ese campo oscuro que de alguna manera también terminan fascinando a la razón. Eso es interesante para Kant. Ahora, la metafísica generalis, ese problema de la ontología y esa ontología fundamental que va a fundamentar a la metafísica, ese es el objeto, tiene por objeto al ente en general, al ens comune. Esta distinción entre metafísica generalis y metafísica specialis va a ir apareciendo a lo largo de la obra. Obviamente acá hay que preocuparse, creo, por una metafísica, por el conocimiento del ente en general, para después ir a hablar de sus partes, de la metafísica specialis. El segundo punto, por tanto, es el otro motivo que concierne al modo y al método del conocimiento. O sea, tiene por objeto al ente en general. ¿Cómo es el modo de conocerlo? ¿Cuál es el método para conocerlo? La metafísica, como reina de la ciencia, su modo de conocer debe ser el más riguroso y concluyente, asume Heidegger. El conocimiento del ente en general, esta metafísica generalis, y sus partes, la metafísica specialis, donde hablamos de la cosmología, la psicología, la teología, etc., se convierten en una ciencia de la razón pura. La ciencia racional y a priori en el más alto grado. Y acá concluye Kant esta primera cápite con una pregunta en la cual menciona y dice, ¿cómo inicia Kant la delimitación de la esencia de la metafísica? Y eso nos va a llevar a el punto de partida de la fundamentación de la metafísica tradicional. De la metafísica como un traspasar. Así que, bien, llegamos hasta acá con el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya interesado. Por supuesto, les recuerdo que pueden ayudar al canal adquiriendo este libro, Dionisos y el genio dionisiaco. La influencia romántica en la filosofía del joven Nietzsche. Tienen los links para poder adquirirlo en formato físico y digital. 430 páginas. Y me ayudan muchísimo adquiriendo este libro en el canal. Así que bueno,
Espero sus comentarios, espero que vayan siguiendo las distintas lecciones de este texto, un texto arduo que realmente implica una lectura y una relectura, volcarse también a las obras fuente, y en el próximo video vamos a comenzar directamente como con esta cuestión del punto de partida de la fundamentación de la metafísica tradicional. Y vamos a hablar de esta metafísica como un traspasar, ¿no? Como un Überschritt de lo que la experiencia puede ofrecer de parcial y particular. Así que bueno, les agradezco, les mando un saludo, espero que tengan muy buena semana y nos estamos viendo pronto una vez más acá en el canal de Filosofía en Marcha. Saludos.